Vamos a comenzar con la clase número 8 del curso de cálculo diferencial. Vamos a comenzar con una frase motivadora que dice que nunca dejes de aprender, nunca dejes de crecer. Anteriormente ya les había mencionado que es importante que antes que vayamos a dormir hagamos una reflexión y nos preguntemos qué hemos aprendido hoy, si hemos aprendido algo nuevo, hemos mejorado algún conocimiento. Eso nos va a permitir crecer en nuestra vida académica. En esta clase lo que yo voy a tratar es cómo identificar cuando una función es inyectiva, soprayectiva o sobreyectiva, que es lo mismo, o biyectiva. Y vamos a realizar algunas operaciones con funciones, las operaciones básicas: suma, resta, multiplicación y división. Ya en la próxima clase vemos lo que es la función composición y los demás subtemas que vemos ahí. Vamos a entender qué es una función inyectiva. La función inyectiva, también llamada función 1 a 1. Tenemos nuestros elementos del primer conjunto y nuestros elementos del segundo conjunto. Si nosotros tomamos dos elementos del primer conjunto que no sean los mismos, vamos a llamar que el primer elemento que hemos tomado es x1 y el segundo elemento que hemos tomado es x2. Si al obtener las imágenes de estos elementos, que no es más que evaluar la función con x1 y evaluar la función con x2, y resulta que estas imágenes son diferentes, entonces se dice que la función es inyectiva. Si resulta que son iguales, entonces la función no puede ser inyectiva. Tendría que ser algún otro tipo de función. Otra manera de saber si una función es inyectiva es trazando una recta paralela al eje X. Si esta recta paralela al eje X toca solamente a la función en un punto, se dice entonces que hablamos de una función inyectiva. Precisamente es algo parecido cuando determinamos cuándo es una función y cuándo es una relación, que hacíamos la recta vertical y se tocaba un solo punto, entonces era una función. En este caso lo que hacemos es una recta horizontal y lo que determinamos es si la función es inyectiva o no. Otra manera para saber si la función es inyectiva es que siempre crezca o que sea decreciente. Si la función crece en un intervalo y luego decrece, entonces ya no puede ser inyectiva. Si nosotros tenemos conocimientos básicos ya de comportamientos de las funciones básicas como función lineal, función cuadrática, función cúbica, función racional, función raíz cuadrada, etc., se nos va a hacer más fácil porque vamos a poder imaginar el comportamiento gráfico de esta función y vamos a empezar a aplicar los criterios. Los criterios a seguir en cualquier trabajo que realicen, en cualquier examen que realicen, siempre va a ser determinar si la función es inyectiva. Luego determinar si es sobreyectiva o suprayectiva. Si cumple ambos, entonces decimos que la función es biyectiva. Si no cumple alguno, pues decimos que es la función, ya sea inyectiva o sobreyectiva, depende del criterio que cumpla. Vamos a decir que una función es soprayectiva o sobreyectiva si cuando nosotros obtengamos el rango de esta función, nos damos cuenta que el rango son todos los números reales o el intervalo que va de menos infinito a infinito. O en pocas palabras, cuando decimos que el rango es igual al contradominio o el contradominio es igual al rango. En otras palabras, si tomamos
cada uno de los elementos del conjunto B y a cada uno le tenemos asociado elementos del conjunto A. Es decir, que no haya elementos del conjunto B que no tengan asociado nada. Por ejemplo, en esta imagen que observamos, en el 1, en la primera imagen, perdón, en esta imagen vamos a observar que en el primer ejemplo, todos los elementos del conjunto Y, el segundo conjunto, vemos que están asociados con por lo menos un elemento del conjunto, del primer conjunto. En el segundo ejemplo no es así. Los elementos del segundo conjunto no todos se encuentran asociados. Por ejemplo, el 3 y el 5 no están asociados con nadie. Entonces, esa función no es suprayectiva. De todos modos, si tienen dudas, ahorita vamos a hacer unos ejercicios. Y biyectiva si cumple ambas condiciones. Vamos a resolver estos ejercicios de acá. Vamos a ver qué tal recuerdan de las funciones que hemos visto, las funciones básicas. Bueno, lo primero que tenemos en el ejercicio 1 es una función lineal y de hecho es la llamada función identidad. La función identidad, si ustedes se acuerdan, revisan los videos anteriores, era el que formaba 45 grados y el que tenía pendiente 1 y el que era siempre creciente porque va de izquierda a derecha, siempre está creciendo. Esto sigue de acá y aquí abajo sí, siempre es creciente. Entonces, si esa función es siempre creciente, entonces ya decimos que es inyectiva porque cumple por lo menos alguno de los criterios que habíamos visto antes. Pero si queremos todavía asegurar más que esto es verdad, trazamos una línea paralela al eje X y vemos que toca en un punto a la función. Entonces la función es inyectiva. Pero si queremos todavía, bueno, con eso basta. Cuando vemos una función lineal, pues con esos criterios de ahí ya podemos decir que es inyectiva. Cuando sea un poquito más complicado determinarlo, ahí sí podemos pasar a un proceso analítico. Esta es inyectiva. Ahora, ¿es sobreyectiva o suprayectiva? La respuesta es sí, porque acuérdense que las funciones lineales tenían como dominio todos los números reales, pero tenían como rango también todos los números reales. Cumple ambas, entonces decimos que esta es biyectiva. Luego la siguiente es una función constante. Vamos a acordarnos de la función constante. La función constante en este caso pasa en el punto 3. Vamos a ponerlo acá. Vemos que la primera pregunta ¿es inyectiva? Podemos probarlo primero trazando una recta horizontal o paralela al eje X y vemos que va a tocar en infinidad de puntos. Entonces no es inyectiva. Por eso. Otra era que la función siempre era creciente o siempre era decreciente y aquí pues es constante. De hecho es una función constante, tampoco cumple. Entonces esta no es inyectiva. Y es sobreyectiva, tampoco es sobreyectiva porque su rango solamente tiene un valor que es el número 3, ¿sí? Si tuviera como rango todos los números reales, pues diríamos que es igual al contradominio y vamos a asegurar que es sobreyectiva. No es tampoco sobreyectiva y tampoco vendría a ser biyectiva. Entonces aquí podemos poner una n, ¿no? Que ninguno. No es ninguno. En el siguiente tenemos una función cuadrática. En esta función cuadrática, lo que podemos hacer
también es acordarnos de su gráfica. Vamos a tratar de dibujar la gráfica de esta función cuadrática. Y esta parábola, si recordamos, si hacemos memoria, el valor de a, es decir, el coeficiente de la x cuadrada, nos daba su concavidad. En este caso, como es cóncava hacia arriba, pues ya sabemos su concavidad, ¿no? Lo que faltaría determinar sería el vértice, ¿sí? Y podríamos hacer la gráfica más bonita y ubicarla más, mejor y interpretarla mejor. Eso ya queda a su criterio de ustedes. Pueden hacer el cálculo de h y de k y el vértice b h, k. Pero no es tan necesario acá, porque si nos acordamos, las parábolas siempre eran así, o en dado caso, eran así. Claro que se pueden mover de un lado a otro dependiendo de dónde está el vértice. Por ejemplo, yo puse el vértice acá, pero puede estar en otro lado. Pero siempre van así. Y si ustedes se dan cuenta, vamos a tratar de que se vea un poquito mejor. Si ustedes se dan cuenta, para que veamos si es inyectiva, podemos trazar una recta horizontal o paralela al eje X. Y siempre va a tocar 2 puntos. Lo mismo acá. No importa dónde esté ubicado el vértice, siempre va a tocar 2 puntos. Entonces, si toca 2 puntos, entonces no puede ser inyectiva, porque las inyectivas tocaban un solo punto. Entonces ponemos una X para inyectiva. Ahora, ¿es suprayectiva o sobreyectiva? Bueno, estas funciones, si ustedes recordaban, cuando obteníamos el rango de estas funciones, decíamos que era de a partir del vértice hacia más infinito, si se trataba de una función cóncava hacia arriba, es decir, de este tipo de funciones, donde el valor a, que es el coeficiente de la x cuadrada, era positivo. Si ese valor de a era negativo, la función era cóncava hacia abajo y su rango la determinamos de el vértice, perdón, de menos infinito hasta el vértice. Siempre vamos del menor al mayor, menos infinito al vértice. Entonces, en estas funciones su rango no son todos los números reales. Y como no son todos los números reales, su rango no es igual a su contradominio. El contradominio sí son todos los números reales. Entonces ponemos una X. Entonces, como no es ni inyectiva ni sobreyectiva, entonces tampoco es biyectiva. Ponemos una N. De ninguna. ¿Sí? Ahora, la siguiente también es una función lineal. Tiene dependiente 2, ordenada de origen menos 3. Será su comportamiento similar al ejercicio 1. Por lo tanto, vamos a decir que es biyectiva. ¿Por qué digo que es biyectiva? Porque si ustedes se imaginan, a la diferencia del 7 con el 1, pues es la ubicación de la gráfica, pero siempre seguirá siendo una línea recta con rango todos los números reales, y si trazamos una línea paralela al eje X, siempre va a tocar un punto, entonces es biyectiva. Una manera analítica. Si ustedes no conocen la función, para su sobreyectiva les puedo recomendar que obtengan el rango y se dan cuenta que, o ven si hay alguna condición que me condicione el rango, que no me permita que sean todos los números reales. Una vez que ustedes identifiquen que hay que el rango no es todos los números reales, ya van a colocar que no es sobreyectiva. En el caso del ahora, operaciones con funciones. Cuando trabajamos funciones, podemos operar dos funciones, ¿no? Para hacer la suma de dos funciones, generalmente lo escriben como f más g
producto X, ¿no? Su dominio es la intersección de F con la intersección de G. Y cuando hacen la resta, lo mismo, f de x menos g de x, y lo pueden escribir como f menos g por x, ¿no? Y su dominio también la intersección. ¿Ok? Y el producto f de x por g de x hacen f por g por x y la intersección. F de x entre g de x hacen f entre g de x y su dominio la intersección, excepto g de x diferente de 0. Porque no podemos tener 0 abajo, acuérdense. Ahora vamos a hacer unos ejercicios. De todos modos, esto lo vamos a seguir tratando en la próxima clase. Vamos a resolver esto de acá. Solamente el primer ejercicio voy a ver el primero. El segundo ejercicio, ¿no? Porque el primero está más sencillo. El segundo, ya con eso ustedes ya pueden guiarse de cómo hacer los demás. F de x más g de x se puede escribir, acuérdense, como f más g más g y aquí x. Es como si factorizamos a x, ¿no? Y eso que es igual, pues a la suma. Como es suma, no es necesario poner signos de agrupación, simplemente ponemos 2x menos 5, perdón, 2x menos 5 y colocamos el siguiente, ¿no? Que es 2x más 5 más 2x más 5. Vemos que este de acá se va con este de acá y nos queda que es 4x. Luego para el otro que es f menos g de x, vamos a resolver. Ustedes pueden regresar el video y ver que esto que hice está bien. Este es g. Ahora hacemos esto, f menos g de x. Y de nuevo, 2x menos 5. Aquí sí cubren paréntesis porque hay dos términos y voy a poner menos. Siempre voy a cubrir con paréntesis cuando suceda eso. 2x más 5. Entonces eso que es igual, simplemente deshacemos ese paréntesis. Lo que hace ese signo menos es como es una resta, pues le va a cambiar el signo a estos de acá. Sería ahora menos 2x y el otro sería menos 5. Vemos que 2x y menos 2x se van a cancelar. Y menos 5 y menos 5 te da menos 10. ¿Sí? Ahora el otro que podemos hacer es f.g de x. f.g de x. Que lo expresamos como f punto g de x. ¿Sí? Ahora vamos a multiplicar, ¿no? Sería 2x menos 5. 2x menos 5 por 2x más 5. Los que saben factorizar saben que esto es un a menos b y un a más b, que es una diferencia de cuadrados. Los que todavía no saben muy bien factorizar, lo que deben de hacer es multiplicar este por este por este, luego este por este por este, sumar términos semejantes y obtener la respuesta. Pero como sé que esto es una diferencia de cuadrados, yo sé que es a cuadrada. Este es a 2x y b es este término
que primero es menos y luego es más, sería 5. Sería a al cuadrado, serían 2x al cuadrado. 2x al cuadrado sería elevar el 2 al cuadrado y elevar la x al cuadrado. Serían 4x al cuadrado. Colocar el menos porque es una diferencia de cuadrados. Y aquí podríamos hacer 5 al cuadrado, 25. Listo. Y la división, pues simplemente podríamos ponerlo como 2x menos 5, 2x entre 5, ¿no? Hacemos f entre g, como es división, de x. Sería f de x entre g de x, serían 2x menos 5. Entre 2x más 5. Bueno, y así resolvemos estas operaciones básicas con funciones. Ahora, para determinar el rango de, perdón, el dominio de estas funciones, en la mayoría vamos a hacer la intersección de los dominios, por ejemplo. ¿Qué es la intersección de los dominios? Pues es sacar los valores del dominio de la primera función que se encuentran en el dominio de la segunda función. ¿Sí? O qué valores se encuentran en ambos dominios. Lo podemos entender mejor. Entonces, en la primera función vemos que su dominio son todos los números reales y en la segunda también todos los números reales. Entonces, la intersección es todos los números reales. En el segundo también todos los números reales, todos los números reales. Entonces, son todos los números reales. En el tercero, también todos los números reales, todos los números reales. Su intersección, todos los números reales. En el cuarto, todos los números reales, todos los números reales. Y la intersección es, acuérdense qué valores hay en, qué valores del dominio se encuentran en ambas funciones, que sería todos los números reales. Cuando no suceda así, entonces determinamos el dominio de ambas funciones, hacemos una recta numérica y determinamos la intersección. Sabiendo la intersección, ya podemos decir el dominio de esta función, ¿sí? de esta operación entre funciones, tal cual lo vimos aquí en la imagen. De hecho, aquí lo coloqué. Acá. Bueno, esto ha sido todo de mi parte. Vamos a, en la próxima clase vamos a terminar de ver la función composición y hacer otros ejercicios de operaciones con funciones. Vamos a ver cómo determinar cuando una función es par o impar y algunos ejercicios. Recuerden que me encuentro en Facebook como Física y Cálculo. Doy igual clases online particulares, asesorías particulares de física, de matemáticas. Tengo el curso de álgebra también, que entre estos días voy a subir los videos que tengo. Creo que me quedé en la clase número 2. Pero si tienen alguna duda o comentario, me pueden mandar mensaje por mi página de Facebook, comentar aquí en este video. Y cuando pueda, apenas pueda, reviso y contesto. Bueno, eso sería todo.